Buenas gente, Dani reportándose. El reporte del día de hoy tratará de las inspiraciones para entre humanos, ya sean series, películas, lo que sea. Pero antes de comenzar debo hacer un disclaimer. Recientemente cambié mi editor de video y este es el primer video que produzco con este programa. Obviamente probé sus funciones antes de editar este video, pero eso no me exime de cometer errores. Así que si notan algún error en la edición o si me equivoco más del usual, es por eso. Ténganme paciencia, ¿ok? A medida que vaya usando este programa, más me voy a ir acostumbrando y más lo voy a ir dominando y menos errores voy a ir cometiendo, ¿ok? Ya con eso fuera del camino, podemos comenzar con el reporte de hoy. Como ustedes ya saben por mi especial de cumpleaños, yo nací a finales de los 2000 y crecí en los 2010 viendo shows como Steven Universe, Gravity Falls, Star vs. las Fuerzas del Mal, My Little Pony, etcétera, etcétera. Cuando yo era una mocosa que todavía está en primaria, yo veía canales como Cartoon Network o Disney XD para entretenerme. Hablamos de épocas donde yo todavía no tenía celular y ahí es donde descubrí las maravillosas series que acabé de mencionar. Primero hablaré de Gravity Falls. Yo adoraba esa serie al punto de que mis papás ya estaban hartos de que yo viera los mismos capítulos una y otra vez. Hasta decían que yo debía aprenderme los diálogos de tanto ver el programa. Y ni hablar de los monstruos que aparecían ahí. Mi mamá trataba de apagarme el televisor cuando salían en pantalla, pero yo insistía en seguir viendo. Según mi querida madre, esos monstruos eran muy miedosos para los niños, y mi papá hasta el día de hoy insiste en que ese show no era para niños. Pero en realidad este es un caso de, ¿crees que le dará pesadillas a los niños? A los niños le dará pesadillas a los padres. Aunque no sé si esa era la intención de Alex Hirsch. Pero hablando de cosas traumáticas para los niños, Bill Cipher es el único villano que hasta el momento me ha hecho creer que iba a ganar. Recuerdo que cuando vi el Armagedón por primera vez, yo era pequeña y estaba de noche, por lo tanto tenía que irme a dormir después de ver el programa. Pero no pude, me quedé despierta llorando, pensando que Dipper y Mabel no iban a poder vencer a un ser tan poderoso e imponente como Bill. Mi pequeña cabeza no podía ver ni un solo escenario en donde ellos lo vencían. Y esa sensación ningún otro villano la ha podido replicar hasta el día de hoy. Y por eso me le quito el sombrero a Bill. La cosa se puso tan grave que mi mamá tuvo que venir a darme un discurso sobre cómo el bien siempre triunfa sobre el mal y cómo Dipper y Mabel iban a vencer a Bill, incluso si eso se veía como algo imposible en ese momento. Y hasta el día de hoy yo recuerdo ese discurso con total claridad. Y por eso mismo considero que Bill Cipher es el mejor villano que he visto en una serie animada. Bueno, ya hablé de cómo Gravity Falls me impactó cuando era pequeña y del amor que le tengo a este show, pero antes de terminar con este segmento, debo decirles que Gravity Falls también me inspiró a hacer mi primera serie, que no era original y trataba de una chica embarazada y su hermana que iban a otro pueblo a visitar a su tía, y sí, lo terminé descartando, pero al menos me sirvió para conseguir experiencia. Después de todo, por algo se empieza. Ahora hablemos de Star vs. las Fuerzas del Mal. Me encantaba ver sus primeras temporadas y estaba genuinamente interesada en la trama de las reinas de Muni. Incluso buscaba videos en YouTube de las supuestas reinas de Muni. Pero lo que sí cambió mi vida para siempre fue el capítulo Butterfly Trap o Trampa de Mariposas. Les juro que algo hizo clic al ver ese capítulo que me inspiró a crear mi primera serie más o menos original. Se llamaba Un Mundo Ciego y se trataba de una mujer a quien arrestaban injustamente, le quitaban a las hijas, las separaban del esposo y toda la serie giraba en torno a que ella probara su inocencia.
a ella tratando de probar su inocencia. No sé cómo mi yo de 11 años pensaba hacer una serie sobre un caso criminal, sin saber una pizca sobre el ámbito legal o sobre derecho, pero bueno, cosas de niño supongo. La protagonista de Un Mundo Ciego evolucionó hasta convertirse en el personaje de Cristina. Aunque le perdí el hilo a Star vs las fuerzas del mal poco después del arco de Eclipse y no me molesté en ver el final, su existencia sí marcó un antes y un después para mi escritura. Realmente cambió el juego. Luego está My Little Pony. Esta serie, junto con mi creciente interés en las distintas especies de humanos que existieron en el pasado, me hizo pensar en el concepto de varias especies de humanos conviviendo entre sí. Y si ustedes han estado siguiendo el proyecto Entre Humanos desde el inicio, ya sabrán que esa convivencia se fue al caño eventualmente. Pero volviendo con My Little Pony, esta serie me encantaba cuando era pequeña. Mis capítulos favoritos son los del Imperio de Cristal y los de la boda en Canterlot. De hecho, recuerdo estar tan frustrada con el trato que le dieron a Twilight en los capítulos de la boda, que de cierta manera reescribí dicho capítulo, o más bien hice mi propio capítulo en mi propio proyecto inspirado en la boda de Canterlot. Claro que ese capítulo ya no es canon, pero espero poder traerlo de regreso de alguna manera porque realmente quiero vengar a mi yo de pequeña que está tan frustrada con ese episodio. Hoy en el capítulo que yo hice, sí le creían a la protagonista desde el inicio cuando decía que la novia se traía algo entre manos. Y bueno, recuerdo que cuando yo era niña, mis padres me compraron un juguete de Twilight y mi tío me trajo el resto de las Macy's de Estados Unidos. Y hasta el día de hoy tengo esa colección. Como verán, esa serie significó mucho para mí cuando era pequeña, y aunque le perdí el hilo después de todo el asunto de la escuela de la amistad, MLP siempre tendrá un lugar en mi corazón. Ok, dejé lo mejor para el final. Steven Universe. ¿Cómo empiezo a hablar de Steven Universe? Esa serie era mi todo cuando yo era pequeña. Significaba demasiado para mí. Yo le era devota a esa serie. ¿Cómo les explico? Todo comenzó en el 2015-2016 cuando vi el capítulo Jailbreak y la canción Stronger Than You. De ahí me volví fan. Buscaba teorías en YouTube, buscaba los capítulos subtitulados al español en cuanto salían porque yo no podía esperar el doblaje al español. Y no me importaba si lo conseguía en sitios piratas, si la calidad era una mierda. A mí lo que me importaba era ver mi show favorito. Tampoco me importaba si el capítulo estaba dividido en varias partes en YouTube con subtítulos. Yo solo quería ver Steven Universe. Hasta prendí el televisor a la misma hora todos los días para ver si por fin daban un nuevo episodio. También hacía mis propias gemas y fusiones, lo más cercano que hice al fanfic y al fanart en toda mi vida. Sí, recuerdo que de todos los youtubers que hablaban de Steven Universe, yo estaba más al pendiente de Alfredi, porque aparte de hablar de Steven Universe, también hablaban de otras series que me gustaban. Y de hecho ellos fueron la razón por la que me instalé a Mina a los 11 años. Obviamente eso no resultó nada bien, pero esa es una historia para otra ocasión. Pero volviendo con Steven Universe en cuestión, si todavía dudan de mi fanatismo a la serie, solo les digo que cuando salió el capítulo donde se introdujo a Diamante Blanco, yo vi ese capítulo de camino a la escuela, incluso arriesgando mi celular porque andaba en moto, solo porque yo no podía esperar a volver a casa y piratear el capítulo. Así de devota era la serie. Me tragué la serie original, la película y la secuela de Future. Y también me voy a tragar la secuela de Lars. No me importa que no tenga Amazon Prime, ni tampoco pienso pagarlo. Si mi yo de 9 años podía piratear Steven Universe, mi yo de 19 años también puede. Un dato curioso es que mis personajes favoritos, Lápiz y Diamante Azul, son de la Corte Azul.
Y mis capítulos favoritos tienen que ver con Diamante Azul. Les estoy hablando del arco del zoológico y del episodio del juicio. Pero no todo es color de rosa. Estoy consciente de que el final de Steven Universe fue anticlimático, apresurado y para nada satisfactorio. Estoy consciente de que la redención de los diamantes no tuvo ni el más mínimo sentido. Claro que sí, tampoco soy negacionista. Se puede ser fan de algo y aún así reconocer sus errores. Puedes admirar a una persona y aún así elegir no repetir sus errores ciegamente. Tampoco se trata de negarse a ver los errores de una franquicia o persona por factores como la nostalgia o el fanatismo. Pero dejando eso a un lado, Steven Universe tuvo un gran papel en mis años formativos. Recuerdo que esta serie me dio el coraje para empezar a crear y llegar hasta donde estoy hoy en día. Recuerdo que una de las primeras historias que me inspiró fue la de Rebecca Sugar y cómo ella fue la primera mujer en la historia de Cartoon Network en dirigir su propio show animado. Eso me dio coraje, eso me dio esperanza y creo que eso es algo muy bonito. Y en general creativos como Alex Hirsch, Dana Terrance y Matt Brailey me inspiraron a crear mis propias historias y me dieron la fuerza para seguir adelante. Yo crecí en un mundo que me decía que artistas y creativos como yo debían o encontrar un trabajo de verdad o abstenerse a las necesidades económicas que vienen con dedicarse al arte. Pero ellos me mostraron que no tenía que ser así, que habían otros caminos, que ser un artista exitoso era posible, que había más personas con mis sueños y que los habían logrado, que lo que yo quería era algo que se podía lograr. Ver sus historias de éxito y escuchar cómo ellos habían logrado lo que yo quería lograr me llenaba de esperanza, porque si ellos podían hacerlo, ¿por qué yo no? Una niña de clase baja de un pueblo pequeño. Toda la motivación que no me dio mi familia me la dieron ellos, porque vengo de una familia donde todos trabajan en el ámbito legal o en el sector salud, y todos los artistas que habían ya dejaron de crear hace tiempo. Pero la esperanza de ser la excepción a la regla fue lo que me mantuvo creando. Pero les digo con toda seriedad que si yo no hubiera tenido figuras que me mostraran que era posible ser la excepción a la regla, yo hubiera dejado de crear hace tiempo. Y esa posibilidad me aterra, porque el arte fue lo que me mantuvo con vida cuando yo estaba en la secundaria. Y espero algún día ser esa inspiración que mantenga a los demás creando arte. Series como Steven Universe y Gravity Falls, como series de mi infancia, fueron solo el comienzo. Series como Amphibia y The Old House fueron parte de mi adolescencia temprana y me ayudaron a soportar la pandemia. Y ya series como Avatar, la leyenda de Aang y BoJack Horseman fueron parte de mi adolescencia tardía y adultez temprana. Por lo que, como ven, todo evoluciona. Pero bueno, ya con esto terminamos el reporte del día de hoy. Espero que les haya gustado. Ya sin nada más que decir, su servidora se despide. Hasta la próxima. Chao.